Imagina por un momento que estás frente a un espejo ancestral, no un espejo común que refleja solo tu apariencia física, sino uno que revela las capas invisibles de quién eres. En este reflejo no solo ves tu rostro, sino los rostros de tus abuelos, bisabuelos e incontables generaciones que te precedieron. Ves gestos familiares, expresiones que reconoces sin saber por qué, miedos que parecen no tener origen en tu propia experiencia y sueños que hacen eco de historias nunca contadas. Carl Gustav Jung, el visionario psicoanalista suizo, nos enseñó que somos mucho más de lo que creemos ser. Somos bibliotecas vivientes, archivos ambulantes de toda la experiencia humana que nos antecedió. Cada uno de nosotros lleva dentro no solo sus propios recuerdos, sino un océano profundo de memorias colectivas, experiencias ancestrales y patrones de comportamiento moldeados a lo largo de milenios. Cuando Jung desarrolló su teoría del inconsciente colectivo, nos estaba ofreciendo una llave para comprender algo que todos sentimos pero raramente logramos explicar. ¿Por qué ciertas situaciones nos afectan de maneras desproporcionadas a nuestra experiencia personal? ¿Por qué algunos miedos parecen estar grabados en nuestra alma antes incluso de nacer? ¿Por qué ciertas imágenes, símbolos o historias nos tocan tan profundamente que llegamos a las lágrimas sin entender completamente el porqué? La respuesta está en el hecho de que no eres solo tú. Eres el resultado de millones de años de evolución humana, de incontables historias de amor y pérdida, de luchas y victorias, de miedos superados y sueños realizados. Cada célula de tu cuerpo lleva información genética de tus ancestros, pero Jung nos mostró que nuestra psique también carga esa herencia ancestral. Piensa cómo crece un árbol. Sus raíces se extienden profundamente en la tierra, absorbiendo nutrientes no solo del suelo inmediato, sino de capas geológicas formadas a lo largo de eras. El árbol que ves es solo la parte visible de un sistema mucho más complejo y profundo. De igual manera, tu personalidad consciente es solo la parte visible de un sistema psíquico que se extiende mucho más allá de tu experiencia individual. Jung llamó a esta capa profunda de nuestra psique inconsciente colectivo, y dentro de él habitan los arquetipos, patrones universales de comportamiento e imagen compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos son como moldes invisibles que influyen en cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo le damos sentido a nuestra existencia. Pero ¿por qué esto importa para ti, aquí y ahora, en tu vida cotidiana? ¿Por qué deberías preocuparte por teorías psicológicas cuando tienes cuentas que pagar, relaciones que mantener, objetivos que alcanzar y desafíos prácticos que enfrentar? La respuesta es simple y a la vez revolucionaria. Comprender cómo las generaciones pasadas habitan en ti es la llave para liberarte de patrones que limitan tu vida y para acceder a una fuente inagotable de sabiduría y fuerza interior. ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando a una situación de una forma que después pensaste, ¿por qué hice eso? Eso no es típico de mí. ¿Cuántas veces sentiste una ansiedad inexplicable ante ciertas situaciones o una atracción irresistible por determinados tipos de personas o experiencias? ¿Cuántas veces tuviste sueños recurrentes que parecían cargar mensajes importantes, pero que no lograbas descifrar? Todas esas experiencias son ventanas al inconsciente colectivo que habita en ti. Son momentos en que las voces ancestrales se hacen oír, cuando los patrones heredados emergen a la superficie de tu conciencia. Y lejos de ser algo que temer o ignorar, estos momentos son oportunidades preciosas de autoconocimiento y crecimiento. Jung creía que el proceso de individuación, llegar a ser verdaderamente quien eres, involucra necesariamente un diálogo consciente con esas fuerzas ancestrales que habitan en ti.
No se trata de ser dominado por ellas, ni de rechazarlas completamente, sino de reconocerlas, comprenderlas e integrarlas conscientemente en tu vida. Imagina que eres el director de una orquesta sinfónica. Cada instrumento representa un aspecto diferente de tu psique, tus miedos, tus sueños, tus ambiciones, tus memorias personales. Pero también hay instrumentos que no elegiste conscientemente, que estaban ahí cuando asumiste la dirección. Son los instrumentos ancestrales, tocando melodías compuestas mucho antes de que nacieras. Puedes intentar ignorarlos, pero seguirán tocando. Puedes intentar silenciarlos, pero eso creará una disonancia que perjudicará toda la sinfonía. O puedes aprender a dirigirlos conscientemente, integrando sus melodías ancestrales en una composición armoniosa y única que es verdaderamente tuya. Este es el convite que Jung nos hace: convertirnos en maestros conscientes de nuestra propia sinfonía psíquica, reconociendo y honrando las voces del pasado mientras creamos nuestra propia música única. Es una invitación a un viaje de descubrimiento que puede transformar completamente la forma en que te ves, cómo te relacionas con los demás y cómo navegas los desafíos de la vida moderna. En las próximas partes de esta conversación exploraremos juntos cómo esa sabiduría ancestral se manifiesta en tu vida diaria, cómo puedes reconocer los patrones heredados que influyen en tus decisiones, y cómo puedes usar ese conocimiento para crear relaciones más profundas, encontrar mayor propósito en tu vida y desarrollar una resiliencia que viene no solo de tu fuerza personal, sino de la fuerza acumulada de todas las generaciones que vinieron antes que tú. Prepárate para un viaje que va mucho más allá del autoconocimiento superficial. Prepárate para descubrir que eres simultáneamente único y universal, individual y colectivo, moderno y ancestral. Prepárate para descubrir cómo las generaciones pasadas no solo habitan en ti, sino cómo pueden convertirse en tus mayores aliadas en la creación de una vida más plena, auténtica y significativa. ¿Ya te has parado a observar cómo reaccionas cuando estás bajo presión? No me refiero solo a lo que haces conscientemente, las estrategias que has aprendido, las técnicas de respiración que practicas, o las palabras que te repites a ti mismo. Estoy hablando de ese primer impulso, esa reacción visceral que surge antes incluso de que tengas tiempo de pensar. Es como si algo muy antiguo en ti tomara las riendas por un momento, algo que no aprendiste en libros o cursos, pero que simplemente está ahí, grabado en tus células, susurrando instrucciones de supervivencia que han sido refinadas a lo largo de miles de años. Jung descubrió que esas reacciones no son accidentes o fallas de carácter. Son ecos de una sabiduría ancestral profunda, manifestaciones de lo que él llamó arquetipos, patrones universales de comportamiento moldeados por la experiencia colectiva de la humanidad. Cuando sientes ese apretón en el pecho ante una situación de conflicto, no es solo tu ansiedad personal, es el eco de incontables generaciones de tus ancestros que enfrentaron depredadores, guerras, hambre y amenazas de todo tipo. Tu cuerpo y tu mente cargan la memoria de esas experiencias y se activan para protegerte, incluso cuando la amenaza es solo una presentación en el trabajo o una conversación difícil con tu pareja. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Esa herencia ancestral no es solo sobre miedos y mecanismos de defensa. También carga en sí la sabiduría de cómo nuestros ancestros superaron desafíos, cómo encontraron coraje en momentos de desesperación, cómo crearon vínculos profundos unos con otros y cómo descubrieron significado y propósito incluso en las circunstancias más difíciles.
Cada vez que sientes una conexión inexplicable con la naturaleza, cada vez que eres movido por una obra de arte o una música, cada vez que sientes un impulso de proteger a alguien más vulnerable, estás accediendo a esa biblioteca ancestral de experiencias humanas profundas. Piensa en cómo eliges tus relaciones. Puedes creer que tus preferencias son puramente personales, basadas en tus experiencias únicas y tus gustos individuales. Pero Jung nos muestra que hay patrones mucho más profundos en acción. Existe en ti una imagen ancestral de lo que significa ser un compañero, un amigo, un padre o una madre. Esas imágenes no fueron creadas por ti. Fueron heredadas de millones de relaciones humanas que vinieron antes que tú. Esto no significa que eres un prisionero de esos patrones. Por el contrario, comprenderlos es el primer paso para la verdadera libertad. Cuando reconoces que tu tendencia a sacrificarte excesivamente por los demás puede estar conectada a un arquetipo ancestral del cuidador, puedes empezar a tomar decisiones más conscientes sobre cuándo y cómo expresar esa tendencia. Cuando percibes que tu dificultad para confiar puede estar enraizada en memorias colectivas de traición y abandono, puedes empezar a separar lo que pertenece al pasado de lo que pertenece al presente. Vamos a hacer esto más concreto. Imagina que estás en una relación amorosa y constantemente te ves repitiendo patrones que no comprendes completamente. Tal vez te vuelves excesivamente celoso sin motivo aparente, o tal vez te alejas emocionalmente cada vez que la intimidad se profundiza. Tu primera reacción puede ser culparte, pensar que hay algo malo contigo o intentar simplemente parar con esos comportamientos a través de la fuerza de voluntad. Pero Jung nos invita a un enfoque diferente. Nos pide reconocer que esos patrones pueden estar conectados a arquetipos ancestrales profundos, quizás el arquetipo del amante herido o del protector que aprendió que la vulnerabilidad es peligrosa. Cuando logras ver estos patrones no como fallas personales, sino como estrategias ancestrales de supervivencia que ya no sirven a tu contexto actual, algo poderoso sucede. Puedes empezar a dialogar con esas partes de ti mismo, honrando la sabiduría que llevan mientras las ayudas a adaptarse a tu realidad presente. Este diálogo no es solo una conversación intelectual, es un proceso profundamente emocional y transformador. Es como si estuvieras sentado a la mesa con tus ancestros, escuchando sus historias, comprendiendo sus miedos y sus esperanzas, y luego explicándoles gentilmente cómo ha cambiado el mundo, cómo han surgido nuevas posibilidades, cómo antiguas amenazas ya no existen. En el contexto de la vida moderna, esto se vuelve aún más relevante. Vivimos en un mundo que ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Nuestros ancestros no tenían que lidiar con redes sociales, con la presión constante de estar siempre disponible, con la sobrecarga de información, con la velocidad acelerada del cambio tecnológico. Pero sí tenían que lidiar con la esencia de los desafíos humanos, cómo encontrar su lugar en la comunidad, cómo crear vínculos significativos, cómo descubrir su propósito, cómo enfrentar la incertidumbre y el cambio. La sabiduría ancestral que llevamos es especialmente valiosa cuando se trata de lidiar con el estrés moderno. Tus ancestros desarrollaron una capacidad extraordinaria para distinguir entre amenazas reales y amenazas percibidas, para encontrar calma en medio del caos, para mantener la esperanza incluso en las circunstancias más desafiantes. Esa capacidad está en ti, pero puede estar dormida bajo capas de condicionamiento moderno que nos enseñan a estar siempre en alerta, siempre produciendo, siempre buscando más. Cuando aprendes a acceder conscientemente a esa sabiduría ancestral,
Algo extraordinario sucede con tu capacidad para manejar el estrés. En vez de sentirte aislado en tus luchas, te conectas con la fuerza de todas las generaciones que vinieron antes que tú. Percibes que los desafíos que enfrentas, por más únicos que puedan parecer, son variaciones de desafíos humanos universales que han sido enfrentados y superados innumerables veces a lo largo de la historia. Esto no minimiza tus dificultades ni sugiere que deberías simplemente superarlo todo. Al contrario, esto ofrece una perspectiva más amplia y una fuente de recursos mucho mayor de la que imaginabas tener. Es como descubrir que no estás caminando solo por una senda desconocida, sino siguiendo un camino que ha sido recorrido por millones de personas antes que tú, cada una dejando pequeñas marcas de orientación para quienes vendrían después. Piensa en cómo esto se aplica a tu trabajo y a tu carrera. Muchas veces nos sentimos perdidos profesionalmente, como si tuviéramos que inventar todo de cero, como si no hubiera orientación para las decisiones que necesitamos tomar. Pero dentro de ti existen arquetipos ancestrales del creador, del constructor, del cuidador, del líder, del sabio. Estos no son solo conceptos abstractos, son patrones vivos de energía y sabiduría que pueden guiar tus decisiones profesionales cuando aprendes a escucharlos. El arquetipo del creador, por ejemplo, no se manifiesta solo en artistas o inventores. Puede expresarse en cualquier trabajo donde estás creando algo nuevo en el mundo, resolviendo problemas de forma innovadora o ayudando a otros a ver posibilidades que antes no veían. Cuando reconoces y honras este arquetipo en ti mismo, tu trabajo se convierte en más que una forma de ganar dinero. Se convierte en una expresión de algo sagrado y ancestral en ti. De la misma manera, el arquetipo del cuidador no se limita a profesionales de la salud. Puede manifestarse en cualquier situación donde estás ayudando a restaurar armonía, ya sea en relaciones, en organizaciones o en comunidades. Cuando reconoces esa energía curativa ancestral en ti mismo, puedes acceder a una fuente de compasión y sabiduría que va mucho más allá de tus habilidades técnicas o conocimiento formal. Pero quizás el aspecto más transformador de comprender cómo las generaciones pasadas habitan en ti sea la forma en que esto cambia tu relación con el miedo y la incertidumbre. Todos enfrentamos momentos en que nos sentimos perdidos, cuando el futuro parece incierto, cuando no sabemos si tenemos fuerza suficiente para enfrentar los desafíos que se presentan. En esos momentos es fácil sentirnos pequeños y aislados, como si fuéramos los primeros en enfrentar tales dificultades. Pero cuando realmente comprendes que llevas dentro de ti la experiencia de incontables generaciones que enfrentaron incertidumbres aún mayores, que sobrevivieron a guerras, hambrunas, pestes, migraciones forzadas, pérdidas devastadoras, algo fundamental cambia en tu percepción de tus propias capacidades. Percibes que la resiliencia no es algo que necesitas desarrollar de cero, sino algo que ya existe en ti, esperando ser reconocido y activado. Esto no significa que debas minimizar tus dificultades o fingir que no sientes miedo. Significa que puedes enfrentar tus miedos sabiendo que no estás solo, que hay una fuerza ancestral en ti que ya ha enfrentado miedos similares y ha encontrado formas de superarlos. Es como tener un consejo de ancianos sabios viviendo dentro de ti, siempre disponible para ofrecerte orientación y apoyo cuando más lo necesitas. Cuando empiezas a vivir con esta conciencia, tu vida cotidiana se transforma. Tus decisiones se vuelven menos reactivas y más conscientes. Tus relaciones se profundizan porque logras ver más allá de las personalidades superficiales y reconocer los arquetipos universales que están en acción. Tu trabajo gana más significado porque logras conectarlo con propósitos ancestrales más profundos.
Tu capacidad para lidiar con el estrés aumenta porque tienes acceso a estrategias de afrontamiento que han sido probadas y refinadas a lo largo de milenios. Pero quizás lo más importante sea que desarrollas una sensación de pertenencia que va mucho más allá de tus circunstancias inmediatas. Te das cuenta de que eres parte de una historia mucho mayor, de que tu vida tiene significado no solo por tus logros personales, sino por tu participación en la continuidad de la experiencia humana. Percibes que las generaciones pasadas no solo habitan en ti, ellas cuentan contigo para continuar la historia, para añadir tu propio capítulo único a la narrativa ancestral que será pasada a las generaciones futuras. Esta es solo la primera capa de una comprensión que puede transformar completamente tu forma de vivir. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo puedes aplicar esta sabiduría de forma aún más práctica y específica, descubriendo técnicas concretas para acceder a esta herencia ancestral y usarla para crear la vida que realmente deseas vivir. Ahora que has empezado a vislumbrar la vastedad de la herencia ancestral que llevas dentro, ha llegado el momento de explorar cómo esta comprensión puede traducirse en cambios concretos y transformadores en tu vida diaria. Porque una cosa es reconocer intelectualmente que las generaciones pasadas habitan en ti. Otra cosa completamente diferente es aprender a conversar con esas voces ancestrales, a distinguir entre los susurros que sirven a tu crecimiento y aquellos que pueden estar limitando tu potencial. Imagina que estás limpiando el ático de una casa antigua que has heredado. Conforme remueves el polvo y organizas los objetos olvidados, descubres tesoros inesperados. Fotografías que cuentan historias nunca oídas, cartas que revelan romances secretos, objetos que cargan memorias de momentos de coraje extraordinario. Pero también encuentras cosas que ya no sirven, ropa que no le queda a nadie de la familia actual, herramientas obsoletas, documentos de preocupaciones que ya no existen. El proceso de integración consciente de tu herencia ancestral es muy similar a esta limpieza del ático psíquico. Jung nos enseñó que no todo lo que heredamos de nuestros ancestros es útil para nuestra vida actual. Algunas de las estrategias de supervivencia que fueron esenciales para generaciones pasadas pueden estar creando obstáculos innecesarios en tu vida moderna. El miedo extremo a la escasez que ayudó a tus bisabuelos a sobrevivir durante una guerra puede estar manifestándose como una incapacidad para disfrutar del presente o para correr riesgos calculados que podrían expandir tus posibilidades. La desconfianza profunda que protegió a tus ancestros de amenazas reales puede estar impidiéndote formar conexiones auténticas en un mundo donde la colaboración es más valiosa que la competencia. Pero aquí está lo crucial de comprender. El objetivo no es rechazar o suprimir estas herencias ancestrales. Cuando intentas simplemente ignorar o combatir estos patrones profundos, tienden a volverse aún más poderosos, operando en las sombras de tu psique e influenciando tus decisiones de formas que no puedes percibir conscientemente. En vez de eso, Jung nos invita a un proceso que él llamó integración. Reconocer estas fuerzas ancestrales, comprender el contexto en el que se desarrollaron, honrar la sabiduría que llevan y luego conscientemente elegir cómo expresarlas de forma que sirva a tu vida actual. Vamos a hacer esto práctico a través de un ejemplo que muchos de nosotros reconoceremos. Tal vez has heredado de tu linaje familiar una tendencia al perfeccionismo extremo. Esta característica puede haberse desarrollado a lo largo de generaciones como una forma de supervivencia. Tal vez tus ancestros vivieron en contextos donde un error podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
donde la atención meticulosa a los detalles era literalmente una cuestión de supervivencia. Esta herencia ancestral lleva una sabiduría real, la capacidad de mantener altos estándares, de prestar atención a los detalles importantes, de comprometerse profundamente con la calidad. Pero en el contexto de la vida moderna, ese mismo perfeccionismo puede estar paralizándote. Puede estar impidiéndote terminar proyectos porque nunca parecen suficientemente buenos. Evitarte arriesgarte en nuevas iniciativas porque no puedes garantizar que serán perfectas. O impedirte disfrutar de tus logros porque siempre ves lo que se podría haber hecho mejor. El perfeccionismo ancestral, que alguna vez fue una fuerza de protección y excelencia, puede haberse convertido en una prisión dorada. La integración consciente de este patrón ancestral no implica abandonar por completo tu atención a los detalles o tus altos estándares. En cambio, implica desarrollar una relación más madura y flexible con esa herencia. Puedes aprender a honrar la sabiduría ancestral del perfeccionismo en contextos donde realmente sirve, quizás en aspectos de tu trabajo donde la precisión es crucial o en relaciones donde la atención cuidadosa a los sentimientos de los demás es importante. Pero también puedes aprender a relajar esa tendencia en áreas donde está limitando tu creatividad, tu espontaneidad o tu capacidad de experimentar y aprender de los errores. Este proceso de integración consciente requiere desarrollar lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener una perspectiva más amplia que pueda abarcar aparentes contradicciones. Aprendes a ser simultáneamente cuidadoso y espontáneo, planificado y flexible, comprometido con la excelencia y dispuesto a aceptar la imperfección como parte del proceso de crecimiento. Pero ¿cómo desarrollas esta capacidad en la práctica? ¿Cómo aprendes a distinguir entre las voces ancestrales que sirven a tu crecimiento y aquellas que pueden estar limitando tu potencial? Jung descubrió que una de las formas más poderosas de acceder a esa sabiduría es a través de la atención a tus sueños y a tus reacciones emocionales intensas. Tus sueños son como cartas enviadas por el inconsciente colectivo, mensajes que llevan tanto sabiduría ancestral como orientación específica para tu situación actual. Cuando empiezas a prestar atención a los patrones recurrentes en tus sueños, frecuentemente descubres que están intentando mostrarte algo importante sobre cómo integrar tu herencia ancestral de forma más consciente. Por ejemplo, si frecuentemente sueñas con situaciones donde estás siendo perseguido o amenazado, esto puede estar reflejando no solo tus miedos personales, sino patrones ancestrales de hipervigilancia que fueron útiles en el pasado, pero que pueden estar creando ansiedad innecesaria en tu vida actual. El sueño no solo está mostrando el problema, también está ofreciendo una oportunidad de diálogo. Puedes empezar a conversar conscientemente con la parte de ti mismo que carga esos miedos ancestrales, preguntando qué está intentando proteger, qué tipo de amenazas está anticipando y cómo pueden trabajar juntos para crear seguridad de formas que no limiten tu capacidad de vivir plenamente. De la misma manera, tus reacciones emocionales intensas, especialmente aquellas que parecen desproporcionadas a la situación que las desencadenó, son frecuentemente señales de que algún patrón ancestral se ha activado. Cuando sientes una rabia inexplicable ante una situación de injusticia menor, puede que estés accediendo a la indignación acumulada de generaciones de tus ancestros que enfrentaron opresión. Cuando sientes una tristeza profunda al presenciar sufrimiento, incluso de personas que no conoces, puede que estés conectando con la compasión ancestral que se desarrolló a través de incontables experiencias de pérdida y recuperación. Estas reacciones intensas no son problemas que hay que resolver, son portales para una comprensión más profunda de quién eres y de qué recursos internos tienes disponibles.
Cuando aprendes a recibir estas emociones con curiosidad en vez de juicio, cuando te preguntas, ¿qué sabiduría ancestral está intentando expresarse a través de esta reacción? Empiezas a descubrir aspectos de ti mismo que quizás nunca supiste que existían. Esto se vuelve especialmente poderoso cuando se aplica a tus relaciones. Cada persona que entra en tu vida activa diferentes aspectos de tu herencia ancestral. Tu pareja romántica puede despertar tanto el arquetipo ancestral del amante apasionado como los miedos ancestrales al abandono. Tus hijos pueden activar tanto la sabiduría ancestral del protector como las inseguridades ancestrales sobre tu capacidad de brindar seguridad. Tus compañeros de trabajo pueden despertar tanto el arquetipo ancestral del colaborador como las memorias ancestrales de competencia por recursos escasos. Cuando comprendes estas dinámicas, tus relaciones se transforman. En vez de reaccionar automáticamente a los patrones ancestrales que se activan, puedes tomar decisiones más conscientes sobre cómo responder. Puedes reconocer cuando tu reacción a una situación está siendo influenciada por memorias ancestrales que no pertenecen al contexto actual, y puedes elegir responder a partir de tu sabiduría presente en vez de tus miedos pasados. Esto no significa que debas ignorar las señales de alerta que tu herencia ancestral puede estar ofreciendo. Si algo en una relación está activando tus instintos ancestrales de protección, vale la pena prestar atención e investigar si hay cuestiones reales que necesitan ser abordadas. Pero puedes hacer esa investigación desde un lugar de curiosidad consciente, en vez de reactividad automática. Exploremos cómo esto se aplica específicamente al mundo profesional moderno. Muchos de nosotros luchamos con cuestiones de propósito y significado en nuestro trabajo, sintiendo que nuestras carreras no están alineadas con algo más profundo en nosotros. Jung sugeriría que esta sensación de desalineamiento frecuentemente surge cuando nuestro trabajo no está permitiendo la expresión de nuestros arquetipos ancestrales más fundamentales. Dentro de ti existen patrones ancestrales del constructor, del sanador, del maestro, del protector, del creador, del sabio. Estos no son solo conceptos abstractos, son energías vivas que buscan expresión a través de tus acciones en el mundo. Cuando tu trabajo te permite expresar estos arquetipos de forma auténtica, experimentas no solo satisfacción profesional, sino una sensación de estar cumpliendo algo que va mucho más allá de tus ambiciones personales. El arquetipo ancestral del constructor, por ejemplo, no se limita a la construcción física. Puede expresarse a través de cualquier trabajo donde estás creando estructuras que sirven a los demás, sea desarrollando sistemas organizacionales, creando programas educativos, o estableciendo procesos que hacen la vida de las personas más eficiente y armoniosa. Cuando reconoces y honras este arquetipo en tu trabajo, incluso tareas aparentemente mundanas pueden convertirse en expresiones de algo sagrado. El arquetipo del sanador puede manifestarse no solo en la medicina, sino en cualquier situación donde estás ayudando a restaurar armonía y bienestar. Esto puede incluir trabajo en recursos humanos, donde estás ayudando a sanar conflictos organizacionales, o en tecnología, donde estás desarrollando soluciones que alivian problemas humanos. Cuando logras conectar tu trabajo con este arquetipo ancestral del sanador, accedes a una fuente de motivación y energía que va mucho más allá de las recompensas externas. Pero quizás el aspecto más transformador de integrar conscientemente tu herencia ancestral sea cómo esto cambia tu relación con el sufrimiento y los desafíos. Todos nosotros enfrentamos períodos difíciles, pérdidas, decepciones, fracasos, enfermedades, crisis de varios tipos.
Cuando estamos en medio de estas experiencias, es natural sentirnos aislados, como si fuéramos los únicos enfrentando tales dificultades, como si nuestra pena fuera única e incomprensible. Pero cuando realmente comprendes que llevas dentro de ti la experiencia de incontables generaciones que enfrentaron sufrimientos similares y encontraron formas de transformarlos en sabiduría, tu relación con tus propias dificultades se transforma fundamentalmente. Percibes que tu dolor no es solo tuyo, es parte de una experiencia humana universal que te conecta con todos aquellos que vinieron antes y todos aquellos que vendrán después. Esto no minimiza tu sufrimiento ni sugiere que debas simplemente superarlo todo. En cambio, ofrece un contexto más amplio que puede transformar el sufrimiento de algo que simplemente te pasa a algo que puedes usar para crecer y contribuir a la sabiduría colectiva de la humanidad. Tus ancestros no solo sobrevivieron a sus dificultades, las transformaron en fuerza, sabiduría y compasión, que ahora están disponibles para ti. Cuando aprendes a acceder a esta perspectiva ancestral durante tus propios momentos difíciles, algo extraordinario sucede. Descubres que tienes recursos internos que ni siquiera sabías que existían. Encuentras formas de encontrar significado incluso en el sufrimiento, de mantener la esperanza incluso en la oscuridad, de continuar amando incluso después de pérdidas devastadoras. Estas no son habilidades que necesitas desarrollar desde cero. Son capacidades ancestrales que ya existen en ti, esperando ser reconocidas y activadas. Y quizás lo más bello sea que, cuando aprendes a integrar conscientemente tu herencia ancestral, no solo te beneficias de esa sabiduría, también te conviertes en un canal a través del cual esa sabiduría puede continuar fluyendo para las generaciones futuras. Cada momento en que eliges responder con conciencia en vez de reactividad, cada vez que transformas un patrón limitante en una fuerza creativa, cada vez que encuentras coraje para ser auténticamente tú mismo, estás añadiendo algo valioso a la herencia ancestral que será transmitida. Te conviertes simultáneamente en heredero y ancestro, recibiendo los dones del pasado y creando los dones del futuro. Y en esa comprensión encuentras no solo una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza, sino también un propósito que trasciende tus circunstancias individuales. El propósito de ser un eslabón consciente en la gran cadena de la experiencia humana, honrando a quienes te precedieron mientras preparas el camino para quienes vendrán después. Y así llegamos al final de este viaje de descubrimiento. Pero en realidad, solo llegamos al comienzo de una nueva forma de vivir. Porque comprender cómo las generaciones pasadas habitan en ti no es un conocimiento que se adquiere una vez y luego se archiva en la memoria. Es una conciencia viva que se profundiza cada día, una lente a través de la cual puedes ver tu vida con creciente claridad, una fuente de sabiduría que se renueva constantemente a medida que aprendes a dialogar más conscientemente con las voces ancestrales que llevas dentro. Piensa por un momento en cómo eras cuando comenzamos esta conversación y en cómo te ves ahora. Algo fundamental ha cambiado, ¿verdad? Ya no eres solo un individuo aislado navegando los desafíos de la vida moderna con solo tus recursos personales. Ahora eres consciente de ser parte de una corriente ininterrumpida de experiencia humana, llevando dentro la sabiduría acumulada de miles de generaciones, conectado a una fuente de fuerza y guía que es simultáneamente profundamente personal y universalmente humana. Esta conciencia lo cambia todo.
Cambia la forma en que enfrentas los desafíos, porque ahora sabes que no estás solo, que dentro de ti habitan las voces de todos aquellos que enfrentaron dificultades similares y encontraron maneras de superarlas. Cambia la forma en que te relacionas con los demás, porque ahora puedes ver más allá de las personalidades superficiales y reconocer los arquetipos universales que están en acción, creando conexiones más profundas y auténticas. Cambia la forma en que ves tu trabajo y tu propósito, porque ahora puedes conectar tus acciones cotidianas con significados ancestrales más profundos. Pero quizás el cambio más profundo sea en tu relación contigo mismo. Ya no necesitas cargar con el peso de tener que ser perfecto, de tener que tener todas las respuestas, de tener que enfrentarlo todo solo. Puedes ser amable contigo mismo cuando reconoces que algunos de tus patrones más desafiantes no son fallas personales, sino herencias ancestrales que alguna vez sirvieron a propósitos importantes y que ahora pueden ser conscientemente transformadas para servir a tu vida actual. Tampoco necesitas sentirte pequeño ante la inmensidad de la vida. Cuando comprendes que llevas dentro la experiencia de incontables vidas, que eres simultáneamente único y universal, individual y colectivo, desarrollas una sensación de dignidad y propósito que no depende de logros externos o del reconocimiento de los demás. Sabes que tu vida tiene significado simplemente por tu participación en la gran historia humana, por tu capacidad de añadir tu propio capítulo único a la narrativa ancestral. Y esto nos lleva a una responsabilidad hermosa y sagrada. Porque si eres verdaderamente un eslabón en la cadena de la experiencia humana, si llevas dentro la herencia de todas las generaciones pasadas, entonces también tienes la responsabilidad de ser un buen ancestro para las generaciones futuras. Cada elección que haces, cada patrón que transformas, cada momento de conciencia que cultivas, se convierte en parte de la herencia que dejarás a quienes vendrán después de ti. Esto significa que tu vida cotidiana se convierte en un acto de servicio no solo para ti mismo y para quienes te rodean, sino para toda la humanidad. Cuando eliges responder con compasión en lugar de ira, cuando encuentras coraje para ser auténticamente tú mismo, cuando transformas tus miedos en sabiduría, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia humana. Estás ayudando a crear un mundo donde las futuras generaciones tendrán acceso no solo a los miedos y traumas ancestrales, sino también a la sabiduría y la fortaleza que pueden desarrollarse a través de la integración consciente de esas experiencias. Jung nos enseñó que el proceso de individuación, convertirte verdaderamente en quien eres, no es un proyecto egoísta, sino un servicio a la humanidad. Cuando te haces más consciente, más integrado, más auténtico, no solo mejoras tu propia vida, añades algo valioso al inconsciente colectivo de la humanidad. Te conviertes en un ejemplo vivo de que es posible transformar patrones limitantes en fuerzas creativas, que es posible encontrar significado incluso en el sufrimiento, que es posible vivir con coraje y compasión incluso en un mundo que frecuentemente parece caótico y aterrador. Pero, ¿cómo mantienes esta conciencia viva en tu vida diaria? ¿Cómo sigues profundizando tu comprensión e integración de tu herencia ancestral? La respuesta está en la práctica constante de la atención plena. Está en seguir prestando atención a tus sueños, a tus reacciones emocionales intensas, a los patrones que se repiten en tu vida. Está en seguir haciéndote la pregunta, ¿qué sabiduría ancestral está intentando expresarse a través de esta experiencia? Está también en cultivar una actitud de curiosidad y compasión hacia ti mismo. Cuando te sorprendes reaccionando de una forma que no comprendes completamente, en lugar de juzgarte, puedes preguntarte, ¿qué parte ancestral mía está intentando protegerme u orientarme?
¿Cómo puedo honrar esa intención mientras elijo una respuesta que sirva mejor a mi situación actual? Está en desarrollar prácticas que te conecten regularmente con esa dimensión más profunda de ti mismo. Esto puede incluir meditación, escritura en un diario, tiempo en la naturaleza, prácticas creativas o cualquier actividad que te ayude a salir del modo automático de la vida cotidiana y a conectar con las capas más profundas de tu psique. Y está en recordar que este es un proceso que dura toda la vida. No llegarás a un punto donde hayas dominado completamente tu herencia ancestral. En cambio, seguirás descubriendo nuevas capas, nuevos aspectos, nuevas formas de integrar esa sabiduría en tu vida. Y eso es algo que debe celebrarse, no lamentarse. Significa que siempre tendrás nuevas profundidades que explorar, nuevos recursos que descubrir, nuevas formas de crecer y contribuir. A medida que continúas este viaje, recuerda que no solo estás viviendo tu propia vida, estás viviendo la vida de todos tus ancestros a través de ti. Cada momento de alegría que experimentas es una celebración de todas las esperanzas ancestrales que se realizan a través de ti. Cada desafío que enfrentas con coraje es un homenaje a todos aquellos que enfrentaron sus propios miedos para que tú pudieras estar aquí hoy. Cada acto de amor que expresas es la continuación de una corriente ininterrumpida de amor que se extiende a través de todas las generaciones. Y cuando realmente comprendes esto, cuando realmente sientes la verdad de esta conexión ancestral, algo milagroso sucede. Te das cuenta de que nunca has estado realmente solo, que nunca estarás realmente solo. Eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, algo que existía antes de que nacieras y que continuará existiendo después de que te vayas. Pero también eres único e insustituible, el único que puede vivir tu vida específica, que puede añadir su contribución particular a la gran sinfonía de la experiencia humana. Esta es la belleza paradójica de la condición humana que Jung nos ayudó a comprender. Somos simultáneamente únicos y universales, temporales y eternos, individuales y colectivos. Y es en esa comprensión que encontramos no solo paz con quienes somos, sino también inspiración para convertirnos en todo lo que podemos ser. Las generaciones pasadas habitan en ti no como fantasmas del pasado, sino como fuerzas vivas de sabiduría y amor. No están ahí para limitarte, sino para apoyarte. No están ahí para definir quién debes ser, sino para ofrecerte recursos para que puedas convertirte en quien realmente eres. Y a medida que aprendes a honrar esa herencia, mientras vives tu propia vida auténtica, te conviertes en un puente entre el pasado y el futuro, un canal a través del cual la sabiduría ancestral puede fluir para crear un mundo mejor para todos. Esta es tu herencia, esta es tu responsabilidad, esta es tu oportunidad y esta es tu dádiva, tanto para ti mismo como para toda la humanidad. Las generaciones pasadas habitan en ti y a través de ti ellas continúan viviendo, creciendo, amando y soñando. Que puedas honrar esa herencia sagrada viviendo con el coraje, la sabiduría y la compasión que son tu verdadera naturaleza ancestral.